¿Por qué el siglo XXI que vivimos actualmente es tan parecido al siglo XXI que vivimos antes de Cristo? ¿Está la historia destinada a repetirse? ¿Se cumplirán las profecías bíblicas y, de ser así, cuándo? La civilización sumeria creó registros de los Anunnaki, los extraterrestres que crearon al hombre y le dieron a la humanidad civilización y religión. Los Anunnaki llegaron a la Tierra desde su planeta Nibiru y que en la antigüedad eran venerados como dioses. ¿Será cuando Nibiru, en su órbita alargada, regrese a nuestra vecindad? ¿Qué ocurrirá entonces? ¿Habrá oscuridad al mediodía y la Tierra se hará añicos? ¿Habrá paz en la Tierra o Armagedón? ¿Un milenio de problemas y tribulaciones o una segunda venida mesiánica? ¿Ocurrirá en 2025 o más tarde, o no ocurrirá en absoluto? Los sumerios nos enseñaron que la humanidad y su planeta Tierra están sujetos a un tiempo celestial cíclico predeterminado. Estamos viviendo una época en la que el fanatismo religioso y el choque de civilizaciones plantean el espectro de un Armagedón nuclear. Se trata de preguntas profundas que combinan las más profundas esperanzas y ansiedades de la gente con creencias y expectativas religiosas, preguntas que se ven agravadas por los acontecimientos actuales. Guerras en tierras donde comenzaron los asuntos entrelazados de dioses y hombres, las amenazas de holocaustos nucleares, la alarmante ferocidad de los desastres naturales. Son preguntas cuyas respuestas no pueden, ni deben, demorarse. Hay que tener presente que las preguntas sobre el retorno no son nuevas, en el pasado, como hoy, han estado inexorablemente ligadas a la expectativa y la aprehensión del día del Señor, el fin de los días, el Armagedón. Hace 4 milenios, el cercano Oriente fue testigo de cómo un Dios y su Hijo prometían el cielo en la tierra. Hace más de 3 milenios, el rey y el pueblo de Egipto anhelaban un tiempo mesiánico. Hace 2 milenios, el pueblo de Judea se preguntaba si el Mesías había aparecido, y todavía estamos atrapados por los misterios de esos acontecimientos. ¿Se están cumpliendo las profecías? El pasado, el presente y el futuro convergen en Jerusalén, el lugar del enlace cielo-tierra. Tanto la Biblia hebrea como el Nuevo Testamento afirman que los secretos del futuro están arraigados en el pasado, que el destino de la tierra está conectado con los cielos, que los asuntos y el destino de la humanidad están vinculados con los de Dios y los dioses. Al abordar lo que aún está por suceder, pasamos de la historia a la profecía, una no se puede entender sin la otra. Con eso como guía, observemos lo que está por venir a través del lente de lo que ya fue. Las respuestas seguro que nos sorprenderán. Donde quiera que uno mire, la humanidad parece presa de la inquietud apocalíptica, el fervor mesiánico y la ansiedad del fin de los tiempos. El fanatismo religioso se manifiesta en guerras, rebeliones y matanzas de infieles. Los ejércitos reunidos por los reyes de Occidente están en guerra con los ejércitos de los reyes de Oriente. Un choque de civilizaciones sacude los cimientos de los modos de vida tradicionales. La carnicería envuelve ciudades y pueblos, los altos y poderosos buscan seguridad en búnkeres subterráneos. Las calamidades naturales y las catástrofes cada vez más intensas hacen que la gente se pregunte, ¿ha pecado la humanidad? ¿Está presenciando la ira divina? ¿Le espera otro diluvio aniquilador? ¿Es este el Apocalipsis? ¿Puede haber salvación? ¿Están a punto de llegar los tiempos mesiánicos? La respuesta correcta es sí y sí, tanto en nuestra época como en aquellos tiempos antiguos. Es la situación actual, así como la de hace más de 4 milenios, y la asombrosa similitud se debe a los acontecimientos que tuvieron lugar en el periodo intermedio, el periodo asociado con el fervor mesiánico en la época de Jesús. El relato bíblico del diluvio, que comienza en el capítulo 6 del Génesis, atribuye sus aspectos conflictivos a una única deidad, Yahvé, quien al principio está decidido a borrar a la humanidad de la faz de la tierra, y luego se esfuerza por salvarla por medio de Noé y el arca.
Las fuentes sumerias más antiguas del relato atribuyen el descontento con la humanidad al dios Enlil y el contraesfuerzo por salvarla al dios Enki. Lo que la Biblia pasó por alto en aras del monoteísmo no fue solo el desacuerdo entre Enlil y Enki, sino una rivalidad y un conflicto entre dos clanes de Anunnaki que dominaron el curso de los acontecimientos posteriores en la Tierra. Es necesario tener presente ese conflicto entre los dos y su descendencia, y las regiones de la Tierra que les fueron asignadas después del diluvio, para entender todo lo que sucedió después. Los dos eran medio hermanos, hijos del gobernante de Nibiru, Anu. Su conflicto en la Tierra tenía sus raíces en su planeta natal, Nibiru. Enki, entonces llamado Ea, aquel cuyo hogar es el agua, era el primogénito de Anu, pero no de su esposa oficial, Antu. Cuando Enlil nació de Anu y de Antu, una media hermana de Anu, Enlil se convirtió en el heredero legal del trono de Nibiru, aunque no era el primogénito. La clave para desentrañar el misterio de las reglas de sucesión y matrimonio de los dioses es el hecho de que esas reglas también se aplicaban a las personas elegidas por ellos para servir como sus representantes ante la humanidad. Fue el relato bíblico del patriarca Abraham explicando, Génesis 20:12, que no mintió cuando presentó a su esposa Sara como su hermana. En verdad, ella es mi hermana, hija de mi padre, pero no hija de mi madre, y ella llegó a ser mi esposa. No solo se permitía casarse con una media hermana de una madre diferente, sino que un hijo de ella, en este caso Isaac, se convirtió en el heredero legal y sucesor dinástico, en lugar del primogénito Ismael, el hijo de la sierva Agar. Aunque esas reglas de sucesión parecen complejas, se basan en lo que quienes escriben sobre dinastías reales llaman líneas de sangre, lo que ahora deberíamos reconocer como sofisticadas genealogías de ADN que también distinguían entre el ADN general heredado de los padres, así como el ADN mitocondrial, ADN-MT, que las mujeres heredan únicamente de la madre. La regla compleja pero básica era esta: las líneas dinásticas continúan a través de la línea masculina, el hijo primogénito es el siguiente en la sucesión. Una media hermana puede ser tomada como esposa si tuvo una madre diferente, y si más tarde nace un hijo de dicha media hermana, ese hijo, aunque no sea el primogénito, se convierte en el heredero legal y el sucesor dinástico. Y entonces fue cuando el diluvio arrasó la tierra, arrasó con todas las ciudades de los dioses, con su centro de control de misiones y su puerto espacial, y sepultó el Edén bajo millones de toneladas de lodo y cieno. Todo tuvo que repetirse, pero muchas cosas ya no podían ser como antes. El diluvio fue un punto de inflexión, tanto literal como figurativamente, en los asuntos de los dioses y los hombres, y en la relación entre ambos, los terrícolas, que fueron creados para servir y trabajar para los dioses, fueron tratados a partir de entonces como socios menores en un planeta devastado. La nueva relación entre los hombres y los dioses se formuló, se santificó y se codificó cuando se le concedió a la humanidad su primera gran civilización en Mesopotamia, alrededor del año 3800 a.C. El trascendental acontecimiento se produjo después de una visita de estado a la Tierra por parte de Anu, no solo como gobernante de Nibiru, sino también como jefe del panteón, en la Tierra, de los dioses antiguos. Otro motivo, y probablemente el principal, de su visita fue el establecimiento y la afirmación de la paz entre los propios dioses, un acuerdo de vivir y dejar vivir que dividía las tierras del viejo mundo entre los dos principales clanes Anunnaki, el de Enlil y el de Enki, pues las nuevas circunstancias post-diluvianas y la nueva ubicación de las instalaciones espaciales requerían una nueva división territorial entre los dioses. Se trataba de una división que se reflejaba en la tabla de las naciones bíblica, Génesis, capítulo 10, en la que se registraba la expansión de la humanidad, emanada de los tres hijos de Noé, por nacionalidad y geografía. Asia, a las naciones de Sem. Europa, a los descendientes de Jafet. África, a la nación de Cam. Los registros históricos muestran que la división paralela entre los dioses asignó las dos primeras a los enlilitas, la tercera a Enki y sus hijos.
La península del Sinaí, que la conectaba y donde se encontraba el vital puerto espacial postdiluviano, se reservó como región sagrada neutral. Mientras que la Biblia simplemente enumeraba las tierras y naciones según su división noética, los textos sumerios anteriores registraban el hecho de que la división era un acto deliberado, el resultado de las deliberaciones de los líderes Anunnaki. En la primera región, las tierras entre los dos ríos Éufrates y Tigris, Mesopotamia, se estableció la primera civilización conocida del hombre, la de Same. Donde habían estado las ciudades prediluvianas de los dioses, surgieron las ciudades del hombre, cada una con su recinto sagrado donde una deidad residía en su sigurat. Enlil en Nippur, Ninma en Suruppak, Ninurta en Lagas, Nanarsin en Ur, y Nannaístar en Uruk, Utuchamas en Sippar, y así sucesivamente. En cada uno de estos centros urbanos se seleccionaba a un pastor justo, inicialmente un semidios elegido, para gobernar al pueblo en nombre de los dioses. Su principal misión era promulgar códigos de justicia y moralidad. En el recinto sagrado, un sacerdocio dirigido por un sumo sacerdote servía al dios y a su esposa, supervisaba las celebraciones de las festividades y se ocupaba de los ritos de ofrendas, sacrificios y oraciones a los dioses. El arte y la escultura, la música y la danza, la poesía y los himnos, y sobre todo la escritura y la conservación de registros florecieron en los templos y se extendieron al palacio real. Según los textos sumerios, los Anunnaki establecieron la realeza, la civilización y sus instituciones, cuyo ejemplo más claro se encuentra en Mesopotamia, como un nuevo orden en sus relaciones con la humanidad, en el que los reyes y sacerdotes servían a la vez como vínculo y separador entre los dioses y los hombres. Pero cuando uno mira atrás a esa aparente edad de oro en los asuntos de los dioses y los hombres, se hace evidente que los asuntos de los dioses dominaron y determinaron constantemente los asuntos de los hombres y el destino de la humanidad. Es sumamente significativo que en su registro de Sumeria y la civilización sumeria temprana, la Biblia haya elegido destacar el incidente de la conexión espacial, conocido como el relato de la Torre de Babel. Así es como la Biblia registra el intento más audaz, por parte de Marduk, de afirmar su supremacía estableciendo su propia ciudad en el corazón de los dominios enlilitas y, además, construyendo allí su propia base espacial con su propia torre de lanzamiento. El lugar se llama en la Biblia Babel, Babilonia en español. Este relato bíblico es notable en muchos sentidos. En primer lugar, registra el asentamiento de la llanura del Tigris y el Éufrates después del diluvio, cuando el suelo se había secado lo suficiente como para permitir la reasentación. Acertadamente, el nombre de la nueva tierra es Sinar, el nombre hebreo de Same. Los autores de este capítulo del Génesis estaban, pues, bien informados sobre los orígenes y las innovaciones clave de la civilización sumeria, también reconocieron la importancia del incidente de la Torre de Babel. Como en los relatos de la creación de Adán y del diluvio, fusionaron las diversas deidades sumerias en el plural, Elohim, o en un Yahvé, omniabarcante y supremo, pero dejaron en el relato el hecho de que fue necesario un grupo de deidades para decir, bajemos y poner fin a este intento descontrolado. Génesis 11:7. Fue un periodo de inestabilidad y confusión en el corazón mesopotámico, que lo sometió a incursiones de tierras vecinas. Los llamados gutianos, luego los elamitas, llegaron del este, los pueblos de habla semítica llegaron del oeste. Pero mientras que los orientales adoraban a los mismos dioses enlilitas que los sumerios, los Amurru, occidentales, eran diferentes. A lo largo de las costas del Mar Superior, el Mediterráneo, en las tierras de los cananeos, el pueblo estaba en deuda con los dioses enquitas de Egipto. Allí se plantaron las semillas, que hasta el día de hoy, ha traído las guerras santas emprendidas en nombre de Dios, excepto que los diferentes pueblos tenían diferentes dioses nacionales. Los registros sumerios y, posteriormente,
babilónicos dan fe de la veracidad del relato bíblico y contienen muchos más detalles, vinculando el incidente con las tensas relaciones generales entre los dioses que provocaron el estallido de dos guerras de las pirámides después del diluvio donde se detonaron varias bombas nucleares. ¿Volverán? ¿Cuándo volverán? La respuesta a la primera pregunta es sí, hay pistas a las que hay que prestar atención y las profecías del retorno deben cumplirse. La respuesta a la segunda pregunta ha preocupado a la humanidad desde los acontecimientos decisivos de Jerusalén hace más de 2000 años. En el siglo XXI a.C., una guerra de los reyes de Oriente contra los reyes de Occidente fue seguida por una calamidad nuclear. 21 siglos después, cuando el tiempo antes de Cristo pasó al tiempo después de Cristo. Los temores de la humanidad se expresaron en un pergamino, escondido en una cueva cerca del Mar Muerto, que describía una gran y última guerra de los hijos de la luz contra los hijos de las tinieblas. Ahora, nuevamente, en el siglo XXI después de Cristo, una amenaza nuclear se cierne sobre el mismo lugar histórico. ¿Es razón suficiente para preguntar, ¿se repetirá la historia? ¿Se repite la historia, de alguna manera misteriosa, cada 21 siglos? En Ezequiel, capítulos 38 a 39, se ha descrito una guerra, una conflagración aniquiladora, como parte del escenario del fin de los días. Aunque se prevé que Gog de la tierra de Magog, o Gog y Magog, serán los principales instigadores de esa guerra final, la lista de combatientes que serán absorbidos por las batallas abarcará prácticamente a todas las naciones importantes. Y el foco de la conflagración serán los moradores del ombligo de la tierra, el pueblo de Jerusalén según la Biblia, pero el pueblo de Babilonia como reemplazo de Nippur para aquellos para quienes el reloj se detuvo allí hace miles de años. En resumen, hemos planteado una conexión entre la profecía bíblica que sitúa a Jerusalén en el centro de un conflicto final y una reinterpretación en la que el antiguo centro sagrado de Nippur, y más tarde Babilonia, juega un papel análogo. El uso de Babilonia en lugar de Nippur sugiere un enfoque en cómo la historia y la mitología de la civilización sumeria influyen en las narrativas apocalípticas modernas.